Perlas del libro de Jeremías. Una de las tantas evidencias que tenemos de la existencia de Dios es que quienes vieron al Dios encarnado estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas, a ofrendar sus vidas antes que renunciar a su fe. Te damos gracias, Dios, porque nos permites, una vez más, meditar en las perlas del libro de Jeremías, en esta ocasión el capítulo 10. Siempre pidamos que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de su palabra, que cada perla que extraigamos de estos capítulos podamos nosotros incorporarlos a nuestro diario vivir. Este capítulo 10, en su primera parte, trata acerca de los falsos dioses y el Dios verdadero. El profeta Jeremías da evidencias de por qué el Dios en quien él cree es el Dios verdadero y por qué los demás no son dioses, simplemente son ídolos que no tienen espíritu. De la misma manera, nosotros debiéramos de tener evidencias para dejar en claro que el Dios en quien creemos es el Dios verdadero. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En el primer versículo, cuando habla acerca de la casa de Israel, no se está refiriendo al reino del norte, porque recordemos que el reino del norte ya había sido destruido por los asirios hace 100 años atrás aproximadamente. Aquí el mensaje es para el remanente, específicamente para Judá. ¿Y cuál es el mensaje? No aprendan el camino de las naciones, no los imiten, ni de las señales del cielo tengáis temor. En esos tiempos, la astrología ya era bien avanzada. Se tenía una forma de calcular, por ejemplo, los eclipses. Los paganos hacían cálculos en relación a cada uno de estos fenómenos y los utilizaban para poder engañar a quienes, a los pueblos. Decían que estos eran señales y que todo eso demostraba que ellos tenían el control y que ellos eran mensajeros de los dioses y que sus ídolos tenían todo el control de la naturaleza. Estos paganos hacían cálculos astrológicos basados en fenómenos celestiales, tales como eclipses, la aparición de los cometas y ciertas conjunciones de cuerpos celestes. Con frecuencia se consideraba que estos fenómenos indicaban el destino de las personas o de las naciones. Lo mismo escribe Isaías en el capítulo 47, versículo 13. Generalmente quienes se autoproclamaban ser representantes de los dioses han apelado a las mentiras, a los engaños para someter al pueblo, para someter a las masas. Jeremías da evidencias de todo lo contrario. Dice que él es el siervo del Dios vivo. ¿Por qué se pide que no se confíe en los ídolos? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad tiene que ver con vacío, no tiene contenido, no hay nada de fondo. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman,
para que no se muevan. Si usted un día presta atención, la forma como preparan a los ídolos para las procesiones, tienen mucho cuidado de asegurarlo, porque si no se puede caer. Con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Y la gente dice, ese es nuestro Dios, a quien deben tener cuidado de que no se caiga, porque si se cae, se puede romper. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Derechos, como palmeras. No se mueven. Les ponen ojos, pero no ven. Les ponen nariz, pero no huelen. Manos. Vemos que ahí han esculpido las manos, pero esas manos no se mueven. Y aún más, no pueden hacer mal ni bien. No pueden. ¿Se dan cuenta? Muchos dicen que los dioses castigan, que los dioses bendicen, pero estos dioses no pueden hacer mal ni pueden hacer bien. Los paganos adoraban a sus dioses con la esperanza de que esas deidades les hicieran bien o por temor a que les causara daño. Pero el profeta afirma que estos dioses son incapaces de lastimar a sus enemigos o de ayudar a sus amigos. No pueden ni reconocer ni castigar. No pueden. No pueden premiar. No pueden sancionar. Y esa es la verdad. Todos los ídolos, ídolos son. Hay quienes dicen, a mí me ha sanado. Hay quienes dicen, ha hecho un milagro. No son los ídolos. No son los ídolos. Lamentablemente, si nosotros perdemos de vista el conflicto de los siglos, podemos ser engañados por aparentes milagros que puedan hacer tales ídolos. Si nosotros tenemos en cuenta el gran conflicto, entonces tendremos en cuenta, así como existe Dios, existe Satanás. Y Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Satanás puede hacer algunas señales, al punto que Apocalipsis 13 dice que en el tiempo del fin hará descender fuego del cielo. No hay semejante a ti, oh Jehová, dice Jeremías. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. La existencia de ese Dios poderoso para el profeta Jeremías era algo real. Él tenía la inspiración de Dios. Dios le inspiraba su mensaje y para aceptar esto tuvo muchas evidencias. Recuerden el capítulo 1. Él al principio puso muchos peros, pero después quedó convencido de que era Dios. No hay semejante. Se presenta a Dios como algo incomparable. El nombre de Dios representa su carácter revelado, su fama, su reputación. Salmo 31, 3. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Pregunta el profeta. Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Decíamos que una de las evidencias de la existencia de Dios es cómo es que los apóstoles, tras haber estado con el Dios encarnado, no escatimaron en ofrendar sus vidas antes que renunciar a su fe. Otra de las evidencias de la existencia del Dios poderoso es la existencia de Israel como nación. No tiene otro origen que no sea él de su salida de Egipto. La historia sí lo corrobora. Hay muchas evidencias, por eso el profeta dice,
porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. No hay un Dios que sea capaz de liberar. No hay un Dios. No hay un Dios que sea capaz de detener la lluvia. El profeta Elías, como instrumento de Dios, hizo que hubiera sequía por más de 3 años sobre la tierra. No hay ídolo que haga eso. Una vez más vuelve a lo vacío que es confiar en los ídolos. Todos se infatuarán y entontecerán. Lamentablemente eso es lo que sucede con los seres humanos. Se representa a los adoradores de ídolos como duros de corazón, fatuos. En la versión Jerusalén utiliza palabras como estúpidos y necios. Fuerte. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el ley. ¿Qué es vanidad? Vacío. No hay nada. Enseñanza de nada es el ley. Traerán plata, batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de vanos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Peritos, maestros, expertos, escultores. Ellos son los que van diseñando los dioses. Los fabricantes de ídolos eran artesanos consumados. Así lo dice la versión Jerusalén. Peritos, expertos, maestros. Mas Jehová es el Dios verdadero. Los dioses hay que revestirlo de oro, de plata. Hay que diseñarlos, esculpirlos. Pero Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiemblan la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Egipto sufrió la indignación de Dios. Babilonia misma sufrió la indignación de Dios. Cada pueblo fue sufriendo la indignación de Dios. Y hay registros de reinos paganos que registran el poderío de Israel, a pesar de que ellos así nomás no registraban sus derrotas. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Que desaparezcan. No tiene sentido su existencia. La idolatría lo que está haciendo es entontecer a la gente. Ese es el mensaje del profeta. Y lamentablemente eso es lo que sucede. Hay personas que en la actualidad, con todo el avance de la ciencia, con todo el avance que se tiene, siguen lacerándose, siguen castigándose, siguen sometiéndose a penurias y sacrificios. Creen que con sacrificios van a lograr que Dios les haga milagros. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. El que hizo, no lo hicieron. Al Dios verdadero no lo diseñaron. Él hizo. Solo Yahvé tiene derecho a exigir a que se le adore. Y este derecho se basa en que Él es el creador. Todos los otros seres le deben su existencia. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Él tiene el control. A su voz tiene poder, su voz lleva vida. La continua actividad de Dios sobresale en los fenómenos de la naturaleza. El salmista también vio en el trueno de la manifestación del majestuoso poder de Dios. Designó el trueno como la voz de Dios. Él vio la voz. ¿Recuerdan la voz de Jesús allí frente a la tumba de Lázaro? Lázaro, ven fuera. Y el cuerpo en descomposición recobró vida.
Él es el Dios verdadero. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Miren los términos en los cuales el profeta Jeremías se dirige a quienes rinden culto a los ídolos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. ¿Se imaginan lo que pensarán los escultores acerca de los dioses que hacen y cómo es que ven a cientos o miles de personas tras esos ídolos, tras la obra de sus manos? Dice, se avergüenza. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Vanidad. Recuerden, nada, vacío, soplo, no hay nada, no hay ninguna esperanza, nada pueden hacer. Cuando los fabricantes de ídolos sean castigados, estos también perecerán. ¿Cuántos lo hacen a sabiendas? Con seguridad, como en el tiempo de Pablo, cuando llegó a Éfeso. Los fabricantes de templos de Diana vieron en Pablo el peligro de perder sus ingresos, sus ganancias. Y mucha gente vive a costa de la idolatría de la gente. Mucha gente vive a costa de ir entonteciendo. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. No es como la recompensa de los ídolos perecederos hechos por carpinteros y orfebres. Él es el Dios todopoderoso. Israel es la vara de su heredad. La existencia de Israel como nación es otra de las grandes evidencias de que Dios es el Dios verdadero. Él es el hacedor de todo. En los versículos del 17 hasta el 25 se habla acerca de el asolamiento de Judá. Una vez más, Jeremías ve cómo es que en poco tiempo todo Judá sería asolado, el templo destruido. Lamentablemente ese día tan temido por los profetas llegó. Recoge de la tierra tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Los voy a arrojar. Como venimos mencionando, en el libro de Deuteronomio, encontramos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 28, bendiciones de la obediencia, y el versículo 15 de ese capítulo, las consecuencias de la desobediencia. Las bendiciones de la obediencia tiene 14 versículos, mientras que las consecuencias de la desobediencia tiene 54 versículos. 54 versículos. Y dentro de esas consecuencias de la desobediencia está todo lo que vendría sobre la amada Jerusalén. Por ejemplo, en el versículo 55 dice, la tierna y delicada entre vosotros, que nunca ha plantado de su pie, intentaría sentarse sobre la tierra. ¿Para qué? Para comer a sus hijos. Eso sería trágico. Y también en estas mismas consecuencias se habla que el pueblo sería desarraigado. Israel sabía las consecuencias de sus pecados y Jeremías anunció esto. Isaías, más de 100 años atrás, lo anunció también, pero ellos no quisieron obedecer.
y ahora dice, los voy a lanzar. ¡Ay de mí por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrir. El primer paso para la reforma es reconocer y aceptar la aflicción que se ha infligido sobre sí mismo con su mala conducta. Los judíos del tiempo de Jeremías rechazaban abiertamente cualquier sugerencia de que los repetidos mensajes de advertencia de Dios les enviaba pudieran cumplirse. ¿Y por qué? Porque como ya hemos mencionado, había muchos falsos profetas que en el nombre de Dios anunciaban mensajes que no llamaban al arrepentimiento ni a la conversión del pueblo, y les aseguraban que a ellos les iría bien porque eran el pueblo de Dios. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Abandonaron a Jehová. Se produjo una división entre Dios y su pueblo, y las consecuencias fueron terribles. He aquí que voz de rumor viene, y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, en morada de chacales. Viene. ¿Qué venía? Una vez más se anuncia que viene del norte. Viene Babilonia con todo su poder. Lamentablemente ese día llegó. Lo que va a suceder con la historia de la humanidad. Se anuncia la segunda venida de Cristo. Muchos no lo creen, como en el tiempo de Jeremías. Los reyes, el pueblo, los sacerdotes no creían al mensaje de Jeremías porque los falsos profetas decían todo lo contrario. Pero llegó el día. Llegó ese día temido. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, dice el profeta. Aquí el profeta está hablando, pero lo hace como representante de Israel. Jeremías 10, 23, 24. Lo vamos a ver ahorita. Constituyen una plegaria de intercesión con una adecuada confesión del pecado y un pedido de que Él se atenúe, de que Él atenúe el castigo. Conozco, Jehová. El hombre no es Señor. Otra versión dice, no es dueño de sí mismo. No está en condiciones de ordenar su camino. Pero lamentablemente muchos creen que son dueños de su vida y que son dueños de su destino, que saben lo que hacen, pero lamentablemente no saben. Y el pueblo muy pronto experimentaría las consecuencias. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Jeremías está hablando en nombre de su nación. Castiga con juicio, no con tu furor. Lo mismo dijo David. Quiero ponerme en las manos de Dios porque sé que Dios es misericordioso. Y se puso en las manos de Dios. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Derrama. Pero lamentablemente, el pueblo de Dios también estaba actuando como los pueblos que no le conocían. No lo conocieron. Y llegó ese día en el cual todo fue consumado, fue destruido. Dos mensajes que encontramos nosotros en este capítulo. ¿Cuáles son? Uno, el Dios verdadero frente a los ídolos. ¿A quién sirves? Y dos, las consecuencias de la desobediencia. Israel lo experimentó en carne propia.
Los judíos lo experimentaron en carne propia. Nosotros lo experimentaremos en carne propia. Tú decides. Que Dios te bendiga. Amén.